Reporte 100. Miriam Villavicencio es periodista de Soy Cobre en Cananea y cubrió la gira del presidente ayer por la ciudad del cobre, por el mineral, y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con el gusto de siempre de saludarte desde aquí, desde Cananea. Efectivamente, pues ayer fue un día importante, fue un día especial, un día que generaba bastante expectativa en la comunidad cananense por los temas que aquí se iban a abordar de parte del presidente de la República en esta su segunda visita a la ciudad de Cananea, en lo que va de su gestión, de su periodo administrativo, y que bueno, tenía que ver con dar a conocer los avances del plan de justicia para Cananea, que él mismo instauró, Juan Carlos, recordemos en julio de este mismo año, y donde él en su momento decía, en 3 meses regreso a supervisar los avances de este plan de justicia. Él llegó acompañado pues de todo su gabinete, llegó acompañado también del gobernador Alfonso Durazo, y fue de inicio la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien se encargó de dar a conocer pues los avances o los ejes en los cuales ya se había podido avanzar en este tema en Cananea. En el tema de trabajo, en el tema laboral, Juan Carlos, pues se dio a conocer que tras la firma de un convenio entre el gobierno federal y el Grupo México, se instaló un fondo solidario para poder generar una pensión a mineros retirados. Recordemos que los mineros retirados de Cananea no tienen pensión porque nunca fueron inscritos al sistema del Seguro Social. Ellos tenían un servicio médico particular y eso fue, digamos, el argumento o el pretexto para nunca inscribirlos al IMSS, y con ello, al paso de los años, no tener una pensión. Pues bueno, dentro de este fondo solidario, porque así le llamaron, están hablando de poner 300 millones de pesos cada quien, es decir, 300 el Grupo México, 300 el Gobierno de la República, y a través de ese fondo garantizar pues una pensión para los mineros retirados, que estamos hablando de más de 1,500 personas, ¿no?, que se verían beneficiadas. ¿Cuánto dinero es, Juan Carlos? Bueno, pues no podemos precisarlo con certeza, pero bueno, hablaban que iba a ser equiparable al salario mínimo, y tomando en cuenta el salario mínimo que tenemos acá en la frontera, pues estaríamos hablando de alrededor de 6,000 pesos mensuales para estos trabajadores retirados, que en su mayoría son adultos mayores, rebasan muchos de ellos los 70, los 80, los 90 años. Esa es una de los anuncios. En cuanto al tema de los mineros de la sección 65, la secretaria del Trabajo mencionaba que ya habían estado en pláticas tanto con el sindicato minero como con la empresa, pero no se había logrado hacer acuerdo. De hecho, ella instó a las partes a tener voluntad y pues vaya a tratar de a final del día ponerse de acuerdo. Eso fue lo que ella les dijo, y más adelante lo repitió pues el presidente de la República, donde decía y hablaba de una reconciliación y de un llevarse bien entre todas las partes, es decir, empresas, sindicatos, trabajadores, comunidad, gobierno y comunidad en general. Dentro de los programas de bienestar, pues bueno, y la propia secretaria del Trabajo y el resto de funcionarios, pues hablaron de la pensión para personas adultas mayores, que aquí en Cananea fue el primer municipio en el país donde se empezó a entregar ya la pensión a partir de los 65 años, el tema de jóvenes construyendo el futuro y el resto de becas que se incrementaron aquí en Cananea con ese tema del plan de justicia. En el tema, Juan Carlos, de salud ambiental y derecho al agua, pues hablan de que la Semarnat realizó un diagnóstico de aire y suelo que determina que hay sustancias fuera del rango que permite normatividad, por lo que es necesario realizar estudios integrales, decían, de todo lo que es la zona del río de Sonora, y el presidente fue claro y dijo, se van a realizar esos estudios para ver pues de qué manera se actúa en consecuencia, y se destinaron, también hablan en ese rubro, de 29 millones de pesos para la compra de equipo de rebombeo acá, que es necesario para Cananea, y que con ello se subsane pues un poco el tema del abastecimiento de agua
potable. Y otro de los ejes, o el último eje, fue el tema del mejoramiento urbano. Se anunció, Juan Carlos, una inversión de 130 millones de pesos, donde se estaría rehabilitando, readecuando el centro histórico del Ronquillo, que es un lugar, quienes conocen Cananea y lo saben, pues es un lugar emblemático aquí en la localidad. Hablaban de rehabilitar y remodelar completamente, hacer un nuevo esquema de la plaza pública Jardín Juárez, que se encuentra justo en el está frente a Palacio Municipal, y también renovar la Casa de la Cultura, que se encuentra al inicio de la Avenida Juárez, muy cerca de la puerta principal de la mina Municipal. Fueron básicamente, te digo, los anuncios. Pudimos platicar ahí brevemente con los grupos ya a la hora de que se termina el evento. Sí. En el caso de los mineros de la sección 65, pues el delegado nacional Heriberto Verdugo nos decía que no van a perder la esperanza, que tienen fe y que tienen confianza en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que el tema de ellos, así lo dijo textualmente, es difícil resolver, pero no es imposible, y que ellos siguen esperando pues la vía de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde está ahorita su caso en esa Corte Internacional, esperando pues que a través de esa vía se genere pues una solución a su problema. Lógicamente, tú te imaginarás, había una reunión en el recinto oficial de los mineros donde estaban familias, estaban mamás, estaban esposas, estaban hijos, esperando quizá otro resultado, otro anuncio, otro aviso de parte de la Presidencia de la República en este tema. No fue así. Gestión en ese sentido sobre el tema de los mineros de la sección 65. Y por parte de los retirados, pues sí, ellos mencionaban que es un muy buen avance, un gran avance en el tema, el hecho de que los realmente no era posible, y que se hace a través de esta gestoría, de esta gestión de parte del gobierno de la República. Hasta ahorita más o menos así son las reacciones. Sí. Y bueno, pues esperemos en los próximos días. Algo interesante, Juan Carlos, y para concluir, hablaban de que esto es un avance del Plan de Justicia para Cananea. La secretaria lo dijo, que la instrucción del presidente de la República era que los funcionarios federales no se podían retirar de este territorio hasta no ver concluidos todos y cada uno de los compromisos y de los temas que incluyen y que abarcan este Plan de Justicia para Cananea. Entonces, bueno, esperemos que así sea. El presidente dijo, voy a regresar las veces que sea necesario, aunque ya no marcó tiempos o límites de tiempo, pero la intención o el mensaje que se dio el día de ayer es que la gestoría dentro de este Plan de Justicia para Cananea pues va a continuar, Juan Carlos. Sí, ahora Miriam Villavicencio, periodista de Soy Cobre en Cananea, este Plan de Justicia de Cananea también abarca a los municipios del río Sonora afectados por el derrame de 2014, ¿o únicamente estamos hablando de Cananea? No, sí abarca el río de Sonora, Juan Carlos. De hecho, había representantes del río de Sonora en esta reunión, en este evento donde estuvo el presidente, y te digo, en el tema de salud ambiental, ahí es donde hacen el compromiso de que se sigan haciendo los estudios al suelo, al agua en el río de Sonora, y de ahí ya tomar y hacer algún plan estratégico para resarcir cualquier problemática que se pueda tener en torno al tema del río de Sonora. Ese fue el compromiso del presidente, de darle continuidad a los estudios, ¿no? Y creo yo que en todo caso sería lo propio, porque nunca hemos sabido, y tú lo has manejado en muchas ocasiones, a ciencia cierta, cuál es la afectación a este momento que hay todavía en el río de Sonora, en su agua, en su suelo. Entonces, decía el presidente, bueno, es casi partir de ahí, ¿no? Del resultado que se genere de estos estudios. Sí, Miriam, y en el caso de los derechosos del 5%, ¿hubo algún tema que se haya abordado? ¿Hubo alguna exigencia ahí? Sí, claro, se me pasó comentarte. En el tema de lo del 5%, la secretaria del Trabajo mencionaba que están haciendo todas las gestiones también para que este tema
paralelamente al proceso jurídico que lleva por sí solo el tema y que está en la Junta Federal de Conciliación y en los tribunales, pueda darse una mesa de diálogo. Eso fue el compromiso, generar esa mesa de diálogo que ellos han estado pidiendo pues también durante años, no nada más de julio para acá, lo han pedido durante años. El compromiso fue generar esa mesa de diálogo en la que puedan converger, Juan Carlos, lógicamente, y como amigable componedor, pues el gobierno de la República, los derechosos demandantes, el Sindicato Minero Nacional, el propio banco. Entonces, bueno, aquí sería pues esperar la fecha, el momento en el que pudiera generarse ya esa mesa de diálogo. Sí, en la mesa donde estuvo el gabinete y Grupo México, ¿faltó algún actor? ¿Faltó algún liderazgo? ¿Faltó alguien? ¿Hubo algún ausente? ¿Hubo alguna ausencia importante? Yo considero que no, porque, bueno, a mi juicio, yo siento que el Sindicato Minero Nacional siempre tendría que tener presencia. Estaban, si bien es cierto, ahí de la sección 65, pero en este plan de justicia para Cananea, pues desafortunadamente nunca hemos visto participativo a Napoleón Gómez Urrutia. Yo creo que hubiese sido muy interesante también que él hubiera podido estar ahí, dadas las circunstancias que inmiscuyen al Sindicato Minero Nacional. Napoleón Gómez Urrutia, en lo que el plan de justicia para Cananea se lleva a cabo, él está en gira presentando su libro, El Triunfo de la Dignidad. Entonces, bueno, creo que ese pudiera ser en todo caso digamos, quien pudo haber faltado en esta mesa y hacer que las cosas o los temas caminaran un poco mejor. A mi juicio sería el sindicato el que faltó ahí. Entonces, pendientes por resolver los derechosos del 5%, pendientes por resolver la situación de los inconformes de la sección 65 del sindicato, que ellos asumen que se asumen como que continúan en una huelga, aunque las autoridades laborales mexicanas no lo reconocen así, pero está esto en litigio en cortes internacionales. Y lo del río Sonora, ¿son los tres pendientes más fuertes que quedaron? Son los tres pendientes, con la diferencia de que en el tema del río Sonora el compromiso es, terminar los estudios y ya realizar un plan estratégico para resarcir los daños, y en el tema del 5% generar esa mesa de diálogo. Lo que sí se queda como volando ahí y en espera, no sé yo, seguramente de próximas reuniones, pues es lo de los mineros de la sección 65. Sí, Miriam, ¿para cuándo regresa el presidente? ¿Cuándo regresa el gabinete? No lo precisaron, Juan Carlos, te digo, fue algo muy así general que mencionó el presidente: vamos a regresar las veces que sea necesario, y lo que comentaba la secretaria del Trabajo, que van a venir o van a seguir los funcionarios de las diferentes dependencias haciendo lo propio, pero no dio fecha el presidente de la República. En el tema de salud, déjame decirte que el gobernador del estado, Alfonso Durazo, firmó un convenio también con el Instituto Mexicano del Seguro Social y le cede el Hospital General de Cananea, que está ubicado en el Parque Tamosura, para que en lo posterior lo opere el IMSS Bienestar, y que pueda darse ahí el servicio, decían, más integral, más completo a toda la comunidad de Cananea, independientemente de que sean beneficiarios o no, pero de tal forma que el Hospital General, que desde su creación en el gobierno de Guillermo Padres había sido operado y administrado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pasa ahora a IMSS Bienestar. Es quien va a operar ese hospital en lo posible. Muy bien. Miriam Villavicencio, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir la cobertura que has realizado sobre esta gira presidencial y también sobre todo lo que pasa en Cananea? www.soycobre.com es nuestra página web, Juan Carlos, y en Facebook estamos como Periódico Soy Cobre y en Twitter como @soycobre. A sus órdenes aquí en Cananea. Gracias, Miriam, como siempre. Un gusto saludar. Hasta pronto. Reporte 100.